El día de hoy, amados hermanos, queremos ver este tema de importancia: la iglesia que será arrebatada. Amén. Es un tema que tal vez ya no se escucha tanto en las iglesias. Es un tema que tal vez usted dirá: pastor, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Y algunos, amados hermanos, tienden a criticarlo, pero fíjese que es muy bueno de que nosotros hablemos de esto, de este tema. Es muy bueno. Y quiero pedirle, por favor, amados hermanos, que vaya conmigo ahí, por favor, a lo que es el libro de Esther, donde vamos a estar viendo las diferentes etapas que vivió Esther para nosotros entender, comprender qué es lo que está aconteciendo. Amén. Ahorita, ¿cómo es de que estamos nosotros acá? El Señor está arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Amén. Y los próximos pasos que vienen a ocurrir. Vaya conmigo ahí al capítulo 2 de Esther, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Podemos ponernos todos de pie para leer la primera lectura, por favor? Capítulo 2, versículo 1. Y miremos ahí lo que dice. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor amado, a pedirte, Padre, tu bendición, a pedirte un corazón obediente. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a este pueblo que está el día de hoy acá, Padre. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. Y es que una de las cosas que vamos a comprender es de que cuando miramos a Esther, hay una figura muy hermosa que podemos encontrar en la historia de Esther. Esther, amados hermanos, tuvo un certamen de belleza, ¿verdad? Pues resulta de que nosotros también estamos en un certamen de belleza. Lo que pasa es que no sabíamos. Este certamen de belleza, amados hermanos, es uno que el Señor está preparando a su pueblo, está preparando a su iglesia, pero no están los resultados todavía acá, sino que en algún momento se van a dar los resultados después. Déjeme arreglar esto, que se desconectó la pantalla, disculpen. Y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, de que aquí el Señor tiene una hermosa figura que nosotros podemos encontrar en lo que es el libro de Esther. Mire, por favor, algunos detalles de esto. Vaya conmigo ahí al capítulo 2, versículo 7, por favor. Capítulo 2 de Esther, versículo 7. Y mire lo que dice. El versículo 7 dice así: y había creado a Hadasa, es decir, a Esther, y había creado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Pues fíjese, amado hermano, que Esther pasa por 4 diferentes etapas. Y estas etapas nos podemos dar cuenta de que la primera es la etapa de huérfana. Pues usted y yo éramos huérfanos también. Dice Efesios capítulo 1, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La primera etapa ya la pasamos. ¿Cuántos ya pasaron la primera etapa? ¿Cuántos estuvimos huérfanos en este mundo? Pero el día de hoy hemos sido adoptados.
¿Verdad que es hermoso eso? Dice el capítulo 2, versículo 12 de Juan, de que todos aquellos que creen en su nombre, ¿verdad? Les ha dado potestad el Señor de ser llamados hijos de Dios. Voltéese con alguien, por favor, y pregúntele, ¿y usted ya es hijo de Dios? Pregúntele. Uno de los detalles que vamos a notar es de que Esther realmente se llamaba Hadasa. Y este nombre significa mirto. Y el mirto es un arbusto muy abundante en Israel que se caracteriza por sus aromáticas ramas y sus hojas, que están verdes en todas las estaciones del año. Pues fíjese, amado hermano, que ahí en el tiempo de huérfana tenía ella otro nombre. La palabra de Dios dice que a nosotros se nos ha dado un nombre que no lo conoceremos hasta que nos den una piedrecita. Mire qué interesante. Todo relacionado a lo que Esther y las etapas de Esther, todo lo que ella cruzó. Pero de repente, su tío, Mardoqueo, dice la palabra del Señor que la adopta. Ahí en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, en adelante, dice la palabra del Señor que ella fue adoptada. ¿Verdad que sí? Ahí lo tiene. Dice, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Nosotros también fuimos adoptados. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. Nosotros ahora estamos acá. Ya recibimos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Pero ahora, amados hermanos, en ese momento, Mardoqueo, figura del Señor Jesús. Y fíjese qué curioso, Mardoqueo significa hombre pequeño. Resulta, amados hermanos, que la palabra del Señor muestra de que Jesús se hizo pequeño para venir aquí con nosotros. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Ahí en Filipenses nos dan una hermosa figura de lo que hizo el Señor. Capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano? Se hizo pequeño. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Curiosamente, Mardoqueo significa hombre pequeño, el que la adopta. Jesús se hizo pequeño por nosotros. Estando en forma de Dios, dice que no se, ¿cómo es que decía aquí? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por eso? Aquí muy probablemente, amados hermanos, es donde los estudiosos piensan de que le cambió Mardoqueo el nombre de Hadasa a Esther. Aquí en el momento de la adopción le cambia el nombre. Nosotros también, amados hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha dado un nuevo nombre. Dice Apocalipsis capítulo 17 acerca de ese nuevo nombre. Pero entonces, ahora nos entran otras preguntas. Y entonces, ¿en qué etapa estamos? Bueno, ahorita estamos en la etapa, amados hermanos, de el certamen de belleza, donde muchos son los llamados, así como en ese certamen, y pocos van a ser los escogidos. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir, amado hermano, de que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de dar la talla para ser escogidos. Ahora, vamos a ver la figura que nos da aquí la palabra del Señor, que podemos agarrar ciertas cosas. Yo tengo varias figuras el día de hoy que quiero mostrarle.
Y mire el capítulo 2, versículo 2. Dice: entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer. Dice cuenta, amado hermano, que el rey también escogerá entre todos los llamados. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted y yo debemos de estar constantemente esforzándonos por agradar al Señor. Constantemente, amados hermanos. Mire, también dice de que todas eran vírgenes. Quiere decir que se habían cuidado y apartado para el Señor. Pero eso no es suficiente. Hay más cosas que hizo Esther para resaltar en medio de un montón de otras personas. Igualmente nosotros, amados hermanos, no es solamente de vivir una vida apartada. Hoy vamos a aprender otras cositas que tenemos que hacer para que el Señor se agrade de nosotros. Resulta, amados hermanos, que también otra de las cosas que había era que el rey no las tomaba inmediatamente, sino que había un tiempo de espera. Este tiempo de espera es el que estamos ahorita nosotros. Ellos tenían que esperar, las habían puesto a todas a cargo de Hegai, y ahora pasaba un año de distancia hasta que ellas se encontraran con el rey nuevamente. Imagínense, amado hermano, capítulo 2, versículo 12, dice: todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. ¿Cuántos meses? 12. Usted se pregunta: pastor, ¿y por qué estamos todavía aquí en la tierra si ya somos salvos? Es que estamos en el tiempo de espera, en el tiempo donde se nos está preparando. Ahorita no es un tiempo de pérdida, hermanos. Ahorita es un tiempo donde Cristo nos está preparando, el Espíritu Santo nos está preparando para el encuentro con el Rey. Y mire, por favor, los primeros 6 meses se untaban el cuerpo con aceite de mirra, y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de las que usan las mujeres. Terminando el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Ahora, entendamos esto un poquito más. Los 6 meses de mirra tipifican, amados hermanos, la mirra es amarga y tipifica las crisis que como cristianos vamos a pasar, vamos a atravesar. Pruebas, situaciones difíciles que tendremos que vivir. Salmos 34:19. ¿Alguien se recuerda qué dice en ese verso? Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dice: de algunas de ellas, de todas ellas lo librará Jehová. Y también Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Vaya conmigo rápidamente ahí, por favor. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué, hermano? En diversas pruebas. Amado hermano, en una ocasión yo estaba teniendo muchos problemas con la gente en la iglesia. Unos se peleaban con otros, otros se iban, hermano, y yo me arrodillé y le dije al Señor: Señor, ¿qué es lo que pasa? Así es la iglesia. Y me puse a orar y me puse a llorarle al Señor. No entiendo por qué la iglesia es así. Y voy a varias iglesias, hermanos, y ¿sabe qué ocurre? Lo mismo. Están los pastores cargadísimos, hermanos, cargados. Y entonces yo me puse a orar y me puse a orar: Señor, veo el mismo patrón en varias iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Me levanto de orar y el Señor me da un versículo. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo, déjeme ver rapidito. Capítulo 11, versículo 19. Primera de Corintios 11, 19.
Pero aquí no hay problemas, ¿verdad, hermanos? En la iglesia de Las Vegas no hay problemas. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19. ¿Lo tenemos? Porque es preciso, este es el verso que el Señor me dio después de haber orado. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, yo me quedé, entendí que es necesario que en medio de nosotros hayan crisis, pruebas, situaciones. Amado hermano, 6 meses de mirra, pero también le tenían 6 meses de ¿qué? De perfumes. Los perfumes es la presencia de Dios, hermanos. También se le ha dado, amados hermanos, tipifica la presencia de Dios y el deleitarnos en el Espíritu Santo. O sea que usted puede venir con problemas, con pruebas, con cargas, entrar a la presencia de Dios, y ese perfume de la presencia de Dios alivia bastante las cargas, los problemas, las crisis. Hermanos, en lo que estábamos ahorita adorando a Dios y levantando las manos, ¿a cuántos se les olvidaron sus problemas? Pues resulta de que en el tiempo de espera es un tiempo donde está las crisis y es un tiempo donde está la presencia de Dios. Aproveche la presencia de Dios, hermanos. Y entonces yo le pregunté y le dije al Señor: Señor, ¿por qué hay tanto problema? Es preciso que hayan problemas para que en medio de ustedes sean manifestados los que son aprobados. Voltéese con alguien, por favor, y pregúntele: ¿y usted es aprobado o desaprobado? Dígale. Ahora miremos cómo pusieron a Esther y a todas les dieron el mismo trato, hermanos. No hicieron excepción, a todas les dieron el mismo trato. A todos nosotros nos han dado el mismo trato. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos pastores que nos guían. ¿Verdad que sí? Pero Esther aprovechó. Esther hizo algo diferente. Mire por favor ahora lo que ocurre. Está Hegai, el eunuco del rey. Él está al cuidado, amados hermanos, de todas las doncellas. Ahí en Esther capítulo 2 versículo 3. Mírelo conmigo. Dice así: que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Pues resulta que este nombre Hegai significa venerable, alguien que merece mucho respeto. Mire qué interesante. Es figura, amados hermanos, del Espíritu Santo, que se quedó encargado de preparar a la novia para Cristo. Es figura del Espíritu Santo. Él estaba encargado, amados hermanos, de todas las doncellas. A todos nos da un trato el Espíritu Santo. A todos está tratando de vestir, a todos está tratando de preparar. Pero la diferencia es que no todos hacen caso. No todos salen aprobados de las pruebas. Y entonces nos preguntamos, amados hermanos, mire, a mí me gustan las sorpresas, pero cuando son sorpresas no muy favorables, no las quiero escuchar, hermanos. Yo prefiero que me digan cómo estoy haciendo ahorita. ¿Sí o no? O usted quiere llegar al final y que le digan: no te conozco. ¿Aló? Yo prefiero, amados hermanos, que en el camino el Señor me lleve cortito y me vaya enseñando poquito a poquito. Era el encargado de darle los atavíos a las mujeres, y él conocía los gustos del rey. Hegai, el encargado. Ahora,
démonos cuenta que el Espíritu Santo todavía sigue dirigiendo. El Espíritu Santo todavía sigue hablando. El Espíritu Santo todavía sigue redarguyendo. Ahí le puse los versos bíblicos para que los mire después. El Espíritu Santo todavía sigue ayudándonos a orar. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y el Espíritu Santo nos da los dones y el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros estamos cerquita del Espíritu Santo, vamos a ser aquellos que van a ser escogidos en medio de todos los que fueron llamados. Por eso, amado hermano, yo le aconsejo a la iglesia que pastoreo, le digo, si usted nunca ha escuchado la voz del Espíritu Santo, busque con todo lo que tiene, escuchar, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Mire, en el año 1906 ocurrió el segundo avivamiento más grande de toda la historia. Es el avivamiento de la calle Azusa. ¿Cuántos han escuchado de ese avivamiento? Levanten la mano. Aquí en California, ¿verdad? En California, en Los Ángeles, California. Y amados hermanos, ahí había un hombre que andaba predicando de que todavía habían los dones del Espíritu Santo. Todavía había bautismo del Espíritu Santo. Y lo sacaban de las iglesias, hermanos. Seymour, William Seymour, si no me equivoco. Lo sacaban de las iglesias porque decían: ¿cómo es posible que tú predicas algo que no vives? ¿Eres bautizado en el Espíritu Santo? Decía: no, todavía no. Pero está en la Biblia, decía él. Y lo sacaban, hermanos. Y un día él se cansó. ¿Y sabe qué hizo? Se metió en ayuno y oración y en vigilia a pedirle al Señor que le diera el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros no hemos tenido esas experiencias con el Espíritu Santo, hay que pedírselas, no importando cuál es el costo. Hermanos, dice la palabra, dice la historia de que de repente descendió la presencia de Dios de tal manera que no se fue por 3 días y descendió una nube sobre una casa. Nosotros la conocemos, esa nube, como la Shekinah de Dios, donde es visual, y la gente llegaba, amados hermanos, a tratar de enfrascar la nube. Venían de todos lados del mundo, hermanos, con sus frascos y trataban de llevarse un poquito de la nube. Todo por la oración de un hombre que quería conocer más del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer más del Espíritu Santo? Ahora, amados hermanos, nos damos cuenta. ¿Sí está pasando ahí? Se trabó esto otra vez. Entonces, de repente, amados hermanos, vayamos ahí, Esther, por favor. Gloria a Dios. Miremos ahí en Esther capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Mire qué interesante. Ahora, esta mujer agrada. ¿Sí está pasando? ¿Sí? Ok. Agrada, amados hermanos, ¿a quién? ¿Al rey? No. Primero agradó a Hegai. Hermanos, nosotros tenemos que agradar primero aquí al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está preparando. En el momento de que ella agrada primero a Hegai, entonces dice la palabra del Señor, él se apresuró para prepararla. Amén. Y mire, le proveyó el cuidado necesario y le puso en el mejor lugar de todos. Ahora, yo no me pregunte qué son las 7 doncellas, porque no sé.
Pero lo que sí le puedo decir es de que le dio lo mejor posible para que estuviera lista un año después. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros agradamos al Espíritu Santo. Y dice el versículo 15, amados hermanos, cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Primero agradó al Espíritu Santo, primero necesitamos agradar al Espíritu Santo y después vamos a darnos cuenta que vamos a agradar al Señor. Pero dése cuenta que ella no procuró nada de lo que Hegai no le había dicho. Todas las mujeres, yo me imagino esto, todas las mujeres, amados hermanos, iban al cuarto donde escogían sus perlas, sus joyas y todo lo que les ponían. ¿Y sabe qué? Esther le preguntó a Hegai: ¿y qué le agrada al rey? ¿Y qué le gusta al rey? Usted le pregunta al Espíritu Santo. Esther procuró solo lo que Hegai aconsejó. Las otras pedían lo que ellas querían. Esther fue escogida porque Hegai conoció los gustos del rey. Y mire, de repente termina sus 4 etapas. Un día, amados hermanos, nosotros también terminaremos las 4 etapas. Allí en el capítulo 2, versículo 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amado hermano, el próximo paso que queda, ahorita estamos en la etapa de ser escogidos, ¿verdad? Estamos en la etapa del certamen de belleza, pero lamentablemente muchos todavía siguen haciendo su voluntad, lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. El Espíritu Santo habla por medio de su palabra, por medio de un hermano, por medio de los dones. Fíjese, amado hermano, que en una ocasión armamos un grupo de intercesión, así muy bonito lo que están haciendo ustedes aquí con la intercesión. Armamos un grupo de intercesión y comenzaron a venir los hermanos a decir: pastor, quiero ser parte. Y comenzamos a meter a varias personas. Juntamos un grupo de cerca de 25 personas. Y de repente, en una semana, se me acercan 3. Bueno, una de ellas no estaba en el grupo de intercesión, pero 2 sí. Y me dicen: pastor, individualmente, no juntas, individualmente se me acercaron: pastor, me pasó algo. Nos levantamos a orar. ¿Y qué cree que me pasó? Llevo una semana orando, me dijo. Y de repente oigo una voz que me dijo: a ti no te escucho porque eres una chismosa. Hermano amado, yo pensé que alguien le había venido a decir eso. Yo dije: hermana, ¿quién le dijo eso? Dígamelo. Me dijo: no, nadie. Así estaba yo orando, pastor. Yo me arrodillé y comienzo a escuchar que no me ha escuchado el Señor porque soy una chismosa. Hermanos, la consolé, le hablé, ¿verdad? Y de repente, días después, se me acerca otra hermanita con la mismísima historia, hermanos. Dije yo: el Señor está hablando porque ellas están buscando al Señor. Fíjese, amado hermano, usted dirá: pastor, ¿qué gana uno con estar orando en las mañanas? ¿Qué gana uno con venir a los cultos de oración? ¿Qué gana uno con esto? ¿Qué gana uno con lo otro? Pero hermano amado, entre más usted se acerca a Dios, más el Señor le va revelando lo que a Él no le agrada. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos buscando del Señor, para que de esa manera busquemos lo que a Él le agrada. Él va revelando. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 4 y ahora miremos otro punto importante de este tema. Apocalipsis capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 1 dice: después de esto miré
Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amado hermano, aquí es donde los estudiosos dicen, aquí está la figura de la revelación, del arrebatamiento en Apocalipsis. En el capítulo 4, versículo 1, Juan ahora se convierte, Juan el amado se convierte en aquellos que van a ser arrebatados, figura de los que van a ser arrebatados. Jesús viene por aquellos que son muy amados, que son muy cercas. Y mire por favor qué hermosa figura la que existe aquí. Curiosamente, en 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dese cuenta, amados hermanos, que hablan de cosas muy similares acá. Nos vamos a dar cuenta que ambos lugares hablan de trompeta. ¿Sí lo mira ahí? Y dice que la trompeta es como la voz que oí por primera vez. Y esa voz aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10. Vaya conmigo rápidamente y miremos quién es el que va a llamar. ¿Quién es el que va a llamar cuando oigamos la trompeta? ¿Cuántos van a oír la trompeta? Mire por favor, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y qué dice el verso 11? Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, amado hermano, ¿es quién? El Señor Jesús el que va a estar llamando. Pero dice también, amados hermanos, que le dijeron: sube acá. ¿Cuántos vamos a escuchar ese sube acá ese día? Y dice, amados hermanos, versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y esto hace mucho sentido porque la palabra de Dios ya nos muestra en Corintios que vamos a ser transformados. ¿Sí lo mira ahí? Amén. Y también nos dice de que hay un trono establecido en el cielo, dando a entender que es el, ¿cómo le puse ahí? El bema de Cristo, el tribunal de Cristo. Aquí hay una figura hermosa. Tenemos, amados hermanos, a Juan siendo arrebatado porque es el amado, figura de aquellos que van a ser arrebatados. Tenemos de que van a haber una trompeta que va a sonar, que va a decir: sube acá. Pero para eso vamos a necesitar estar conectados en sintonía con el Espíritu Santo. Y tenemos también que al instante Él estaba en el Espíritu. Igual nos dice 1 Corintios que todos vamos a ser transformados, aquellos que habíamos permanecido. Pero también, amados hermanos, se nos habla de que de repente Él vio un trono establecido en el cielo. Ahora, vaya conmigo rápidamente, por favor, a lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Démonos cuenta, amados hermanos, que ahí aparece la palabra arrebatados. ¿Ya se dio cuenta? Arrebatados. Y esa palabra es importante porque algunas personas dicen: pastor, pero la palabra rapto no existe en la Biblia. Pero sí existe la palabra arrebatados, y es la palabra harpazo. Ahora, le pregunto algo: ¿usted cree de que han existido arrebatamientos anteriormente? ¿Han existido? Miremos por favor algunos de ellos.
Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 8 versículo 39. Ahí le puse varios versículos, no los vamos a ver todos, pero sí quiero mostrarle algunos. Capítulo 8 de Hechos versículo 39. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice, hermano? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, si usted se pone a pensar un momentito, también dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Pablo, ¿verdad? Pablo fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. También nos muestran que Enoc también fue tomado, fue arrebatado. También Elías, segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15, ¿verdad que sí? Versículo 11. Vayamos ahí a segunda de Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 2, segunda de Corintios, y miremos aquí este arrebatamiento que ocurrió en la vida de Pablo. Lo tenemos, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué dice, hermano? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces ahora tenemos varios ejemplos de que la Biblia muestra de que sí han habido arrebatamientos anteriormente. Ahora, tal vez si me ayudan allá atrásito, hermanos, para adelantar la presentación. Se congeló otra vez esto, disculpen. Amén. Si pueden bajarlo todo, porfa, toda ese slide. Quiero enseñarle un poquito acerca de cómo va a ser esto del arrebatamiento figurado ahí en la llegada de Absalón a Jerusalén a tomar el reino. Absalón aquí es figura del anticristo. Amén. Y démonos cuenta que según de Samuel capítulo 15 versículo 13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. David aquí está como figura del Señor Jesús, que antes que llegue el anticristo, el Señor se lleva a sus escogidos. Pero curiosamente no se lleva a todos, hermanos. Mire, se lleva de primero David, se lleva a un hombre que está de visita, que es extranjero, no es judío, eso somos nosotros. Pero dice que el nombre Itai o Itai significa el más cercano al Señor. Hermano, pareciera como que nosotros nos inventamos estas cosas, pero no. Si usted va a los diccionarios bíblicos y busca ese nombre, eso es lo que significa ese nombre. ¿Y sabe qué? David se lo lleva, no lo deja con Absalón. De repente nos damos cuenta que David sí deja algunos, deja las 10 concubinas que tenía. Y dice, amados hermanos, en el capítulo 15, versículo 16, vayamos ahí por favor a lo que es, segunda de Samuel. Capítulo 15. Versículo 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Estas mujeres concubinas son figura, amados hermanos, de aquellos que no tienen compromiso con el rey. No eran reinas, eran concubinas. Las concubinas no tenían compromiso con el rey, pero sí conocían la intimidad con el rey.
Amén. ¿Cuántas aquí son reinas en lo espiritual? ¿Cuántas son concubinas? ¿Cuántas son doncellas en lo espiritual? Y ahora, amados hermanos, dice que también dejó el rey a estos personajes. Abiatar. Él es del sacerdocio rechazado de Elí. Figura de que se van a quedar ministros que no dieron la talla. Ministros que se involucraron con el pecado. Bueno, David también deja con Absalón, deja a Abiatar y a Sadoc. Y cuando estudiamos acerca de Abiatar, nos damos cuenta que era del sacerdocio rechazado de Elí. Pero también deja a estos dos más. Mire por favor ahí en azul. Deja a Ahitofel. Y amados hermanos, cuando estudiamos la raíz de su nombre, significa sin sal. La palabra de Dios dice que nosotros somos sal y luz de este mundo. ¿Y ya se dio cuenta por qué? La luz, hermanos, impacta de lejos. Nosotros debemos de impactar de lejos. Pero la sal solamente impacta a lo que toca. Debemos también impactar de cerca. Ahora, Ahitofel se quedó sin sal. Aquellos cristianos, amados hermanos, que ya no impactaron ni de lejos ni de cerca, también se quedan. Ahora, mire por favor, también se quedó Mefiboset. ¿Y quién era Mefiboset, amados hermanos? Era un paralítico, ¿se recuerda? Un lisiado de las piernas. Y dice, amados hermanos, tipifican a aquellos que ya no caminaron, que comenzaron en las cosas del Señor, pero se quedaron estancados. Ahora, hay muchas más figuras. Mire esta otra. Está esta otra figura, amados hermanos. Si me cambian el slide, por favor, hermanitos. Amén. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. ¿Me bajan todas las slides, porfa? Gracias. Eliseo es figura de los que se van a quedar. Elías es figura de los que van a ser arrebatados. Pero curiosamente, antes que Elías es arrebatado, lo pasan por varias situaciones. Primero lo llevan a Kerit. Y Kerit significa separación. Amado hermano, si nosotros queremos ser arrebatados, vamos a tener que vivir una vida apartada para Cristo. Si usted no se aparta del mundo, hermanos, olvídese, se queda. Búsquelo por favor ahí en Primera de Reyes 17:3. Dice, amados hermanos, de que lo mandaron a Kerit. Y Kerit significa separación. Pero después lo mandan a Sarepta. ¿Y Sarepta significa qué? ¿Ya se dio cuenta de algo? Hermano amado, de primero usted toma la decisión de separarse. Cuando usted toma la decisión de separarse del mundo y de las cosas que lo afectan, por eso me encantó la oración de la pastora el día de hoy. Todo aquello que interrumpe nuestra relación con Cristo, debemos de separarlo de nosotros. Sean amistades, sean cosas del mundo, sea la música. Pero mire, cuando usted y yo decidimos separarnos para Cristo, entonces viene el segundo proceso. ¿Cuál es? Refinamiento. Y refinamiento es donde se purifican los metales. Amén. Y entonces, amados hermanos, una vez que ha habido separación y que ha habido refinamiento, lo llevan al monte Horeb, que es el mismo que el monte Sinaí. El monte Horeb. Y ahí, amados hermanos, es figura del creyente que habita en la presencia de Dios. Pero usted se recuerda qué pasó entre Sarepta y Horeb. Dice que Elías sintió un deseo de ya no vivir. En lo espiritual, hermano amado, llega un momento donde usted dice, yo ya no quiero vivir para mí. Yo deseo la muerte, pero la muerte a mi yo. ¿Cuántos ya están en ese punto? No encuentro nada en este mundo
que sea mejor que lo que tengo con Cristo. Amén. Y de repente, amado, sí, déle ese fuerte aplauso al Señor. Y en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, leámoslo junto por favor. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermanos amados, hay muchas figuras en la palabra del Señor, y ya tengo que terminar. Hay muchas figuras que nos muestran, si podemos bajar todos por favor, todos los versos, que nos muestran de que hay arrebatamiento en la palabra del Señor. Mire por favor, amados hermanos, versículos que mencionan un arrebatamiento antes de la tribulación. Bueno, yo no sé si usted se quiere quedar a la tribulación. Yo en lo personal no me quiero quedar. Pero ¿cuántos se quieren quedar? Levanten la mano. Punto número 1. Jesús nos dice que nos libra de la ira venidera. Le puse todos esos versos para que usted los busque en casita. Jesús promete que Él nos libra de la ira venidera. Punto número 2. Dice la Biblia de que será como los días de Lot. Y si usted se da cuenta, en los días de Lot, dice la palabra del Señor de que hasta que no estuvieron a salvo, no vino la ira sobre Sodoma y Gomorra. O sea, primero el Señor va a poner a salvo a sus escogidos. Dice también de que será como los días de Noé. Y usted se da cuenta en la historia de Noé que hasta que no se cerró la puerta, no vino el diluvio. Tenían que estar a salvo antes. También el punto número 4, Jesús nos insta que velemos para escapar de todas, no de algunas, de todas las cosas que vendrán. Búsquelo conmigo por favor, capítulo 21, Lucas, porque a mí me interesa que usted hoy se lleve a casa de que hay que prepararnos. Capítulo 21, versículo 36. ¿Lo tenemos? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. ¿De qué dice, hermano? De escapar de todas estas cosas que vendrán. Algunos dicen, pastor, es a la mitad. Pastor, es toda la tribulación que se va a cruzar. Pero yo encuentro versos en la Biblia que nos dice de que Cristo puede librarnos de todas las cosas que vendrán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice ahí, punto número 4, Cristo nos puede librar de todas. Punto número 5, Jesús prometió librar a su iglesia amada. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado el llamado de paciencia, yo también te libraré del tiempo de prueba que vendrá a este mundo. ¿Se recuerda? Versículo que dice. Punto número 6. En el rapto se lleva a su iglesia en las nubes. Vaya conmigo a Tesalonicenses 4:17, por favor. En el rapto se lleva a su iglesia en las nubes. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero mire por favor, en la segunda venida, Jesús pone sus pies en la tierra y ¿sabe quién viene con él? Sus santos. Aquellos que se llevó en el rapto regresan con Jesús en la segunda venida. Ahora usted dirá, pastor, enséñemelo en la Biblia. Ahí está. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Mírelo conmigo. ¿Por qué tenemos que ser tan fuertes en esto, hermanos? Por las tantas diferentes doctrinas que han salido el día de hoy acerca de esto.
Entonces, mire ahí en el capítulo 14, versículo 5, que el capítulo 14, si usted no lo sabía, es cuando Jesús pone sus pies sobre el monte de los olivos de regreso en su segunda venida. Y mire lo que dice el versículo 5. Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, o sea, Jehová mismo va a descender, y dice, y con él todos sus santos. Hermanos, aquellos que se llevó van a regresar con él. Es más, amado hermano, mucha gente no sabe de que ni siquiera el color de caballo que va a usar. Voltéese con alguien por favor y pregúntele: ¿usted sabe qué color de caballo va a usar? ¿Sabe que hasta eso menciona la Biblia, el color de caballo que usted va a traer, hermano? Y no vaya a pensar que son los jinetes del Apocalipsis, tampoco. Amado hermano, vaya conmigo por favor al capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí mencionan el color de caballo que usted va a usar. Creo que ahí se los puse, ¿no? 19:14 es. 19:14. ¿Lo tenemos? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora usted dirá: pastor, pero ahí dice ejércitos celestiales. Sí, amado hermano, pero unos versículos antes nos dice quiénes son los que usan vestiduras de lino fino y limpio. Versículo 8, mírelo por favor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los que vienen con Jesús, en el versículo 14, en caballos blancos, es la misma iglesia. Y por último, hermanos, en el arrebatamiento, dése cuenta de este punto muy importante: los malos son dejados. En la segunda venida, los malos son tomados primero. Ahí le puse los versículos bíblicos que lo muestran. Entonces, la pregunta es: ¿usted ya se enteró que está en un certamen de belleza? ¿Usted ya se enteró de que muchos son los llamados y pocos van a ser los escogidos? Y si ya nos enteramos, ¿cómo estamos viviendo en los pocos días que nos quedan en esta tierra? ¿Lo estamos dando todo para Cristo o lo estamos dando todo para el yo? Incline su rostro, cierre sus ojos. Y yo quiero hacer un llamado el día de hoy. Si tenemos tiempo, pastor, quiero hacer un llamado el día de hoy a todos aquellos que quieren hablar con Jesús el día de hoy. No importando quién sea usted, si hoy usted anhela hablar con Jesús de este tema, si usted sabe que su vida tal vez no está caminando como se debe, como es digno del llamado, quiero invitarlo que venga aquí al frente y vengamos a orar juntos. Y vengamos a ponernos delante del Señor. Y vengamos a rendirle al Señor nuestra vida. Si esta palabra ha tocado y ha hablado a su corazón, y puede ver claramente el día de hoy lo que la palabra de Dios habla, véngase. Venga aquí al frente y vengamos a orar juntos. Y vengamos a rendirnos y vengamos a decirle al Espíritu Santo, aquel que muchas veces hemos ofendido, aquel que muchas veces nos ha hablado y nos ha dicho: deja el odio, deja el rencor, no te convienen. Y andamos desobedeciendo, contristando. Pues ¿sabe qué? El Espíritu Santo está el día de hoy acá. Alguien más que necesite venir, pase. Queremos orar por usted. Véngase. Aquí están los pastores.